Creo que muchos de nuestros hermanos se fueron de vacaciones. Siempre así es en diciembre, no se preocupen. En diciembre se van de vacaciones, pero gracias a Dios por estar aquí. Pues mi hermano que nos visita, mi hermano, me da mucho gusto verte por aquí, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Jorge. Dios te bendiga, mi hermano Jorge, gracias a Dios. También nuestra hermana Luz y su mamita Belén, que también están con nosotros una vez más. Gracias a Dios por sus vidas. Ya extrañábamos a nuestra hermana Luz, ya hace ratito que no la veíamos. Gracias a Dios por tu vida, mi hermana. Vamos al libro de los Hechos, mis hermanos. Libro de los Hechos. Pero antes de decirles el capítulo, de hecho pensaba decirles el capítulo después, déjame primero hacerte una pregunta. Imagina, mi hermano, que tienes 30 minutos para almorzar con los siguientes personajes, pero solo tienes que escoger a uno. De hecho, ya saben que hoy en día pues las redes sociales, por ahí alguien subió esta imagen, me gustó y quiero comenzar así. Si tuvieras 30 minutos para almorzar con uno de estos personajes que te voy a mencionar, todos son personajes bíblicos, ¿con quién, hermano, te sentarías 30 minutos a almorzar? Considerando que le puedes preguntar lo que quieras en 30 minutos. Ahí va. Adán y Eva. Imagínate, hermano, 30 minutos sentado con Adán y Eva. Noé. ¿O escogerías estar con Noé? Preguntarle del diluvio. Bueno, Adán y Eva, yo creo, obvio, ¿verdad? Les preguntaríamos, oye, ¿por qué pecaron? Adán, ¿dónde estabas? Eva, ¿por qué? O con Noé, le preguntarías, ¿qué se siente ser el sobreviviente de un diluvio? ¿O qué te parece Moisés? También hay otra mesa donde está Moisés. ¿A quién escogerías? ¿Adán y Eva? ¿Noé? Moisés, imagínate, hermano, 30 minutos con Moisés, preguntarle, oye Moisés, cuando subiste allá al monte Sinaí, cuéntame. O con Elías, el profeta Elías, imagínate 30 minutos con el profeta Elías, mi hermano. O el rey David, ¿qué le preguntarías al rey David? ¿O qué te parece Salomón, el hombre más sabio? Dijera, bueno, quizás adquiere un poco de sabiduría al estar sentado con Salomón. O Abraham, el padre de la fe, le preguntarías quizás, oye Abraham, ¿qué sentiste cuál fue tu experiencia cuando Dios te pidió a tu único hijo? O sea, ¿por qué estuviste dispuesto a sacrificarlo? ¿O qué te parece con Pedro, ese discípulo de nuestro Señor? 30 minutos con Pedro. O Juan, el apóstol, le preguntarían sobre el Apocalipsis. Oye Juan, tú que te sentabas siempre al lado del maestro, ¿qué sentías estar al lado de Dios hecho carne? O Santiago, mi hermano, ¿sabes quién fue Santiago? El hermano de Jesús. Oye Santiago, ¿por qué tú no creías en Jesús durante todo su ministerio? ¿Por qué no creíste en Él? Sino hasta después, ya después de muerto y resucitado, creíste. ¿O qué te parece Pablo? 30 minutos con Pablo. No sé a quién escogerías, mi hermano, si a Adán y Eva, a Noé, a Moisés, a Elías, a David, a Salomón, a Abraham, a Pedro, a Juan, a Santiago o a Pablo. Pero hoy vamos a estar 30 o 40 minutos con Pablo, ¿les parece? No sé a quién hayas escogido tú, pero hoy vamos a estar 30, 40 minutos, si acaso 50, con el apóstol Pablo. Hechos capítulo 28. Y vamos a ver una de las cosas que le pasaron a Pablo, el apóstol Pablo. Hechos 28, el último capítulo del libro de los Hechos, escrito por Lucas, quien era médico de profesión, pero también era un historiador, muy buen historiador. Hechos capítulo 28, del versículo 1 al 10. De hecho, el título de nuestro mensaje es una pregunta. Y la pregunta es, ¿sabes qué pasó en la isla de Malta? ¿Sabes qué pasó en la isla de Malta, mi hermano? Vamos hoy a saberlo. Hechos capítulo 28, del 1 al 10. Lo leemos igual que como leímos el Salmo con nuestro hermano Bernardo. Yo leo un versículo, ustedes el segundo, y así nos unimos hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Estando ya a salvo,
Supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Ustedes? Trataron con poca humanidad, porque encendiendo el fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron las víboras colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se echase o se cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ninguno venía, cambiaron de placer y dijeron que era un Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de ciudad. No fueron a verle, y después de haber orado, les puso la mano y les sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Sabes qué pasó en la isla de Malta, mi hermano? Pues ya lo sabes, ya lo leímos. Pero vamos a profundizarnos un poquito en nuestra historia, experiencia del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Por cierto, dijo el apóstol Pablo, que era el último de los apóstoles. ¿Recuerdan que dijo? Y al último, a mí como a un abortivo, dice, se me apareció al último. De todos los apóstoles, Cristo se me apareció a mí. Vamos a ver, mis hermanos, en esta historia tres cositas que quiero que analicemos, que meditemos. 3 puntos muy sencillos a los cuales les vamos a llamar para poder profundizarnos en nuestra historia. Vamos a ver en primer lugar una actitud digna de imitar. Después veremos una actitud que debemos evitar. Y finalmente, para después ir a la conclusión, veremos una actitud que debemos gratificar. Vuelvo y repito, una actitud digna de imitar, una actitud que debemos evitar y una actitud que debemos gratificar. Comenzamos con la primera, mi hermano, analizando nuestra historia, que es el apóstol Pablo quien la vive, aunque no la cuenta Lucas, es Lucas quien está narrando. Una actitud digna de imitar. Dicen los primeros versículos, vuelvo a leer, dice: estando ya a salvo de qué. Y es que, mis hermanos, si leemos un poquito el contexto del libro de los Hechos, no sé cuántos han leído todo el libro de los Hechos, un libro muy fácil de leer porque es narrativo, no tenemos pretexto de que, hermano, es que no es, de hecho, como es narrativo, uno lo lee muy fácilmente y uno quiere ir avanzando para saber qué pasó. No como Levítico, Números, que son un poquito complicados, de difícil lectura, pero Hechos es un libro narrativo, histórico, así que es muy fácil de leer. El contexto, hermanos: Pablo, el apóstol de Cristo, el apóstol a las naciones, quien había sido un perseguidor de la iglesia de Cristo y mataba a los cristianos, los perseguía, es alcanzado por Cristo, nuestro Señor, tiene un encuentro con Cristo y Cristo lo llama y lo comisiona para ir a predicar el evangelio a los gentiles, a todos los gentiles. Pablo ya fue por gran parte del mundo conocido de aquel entonces, pero él tenía la promesa de Dios de que iba a predicar a Roma. Roma era la capital del imperio, así que si tú llegabas a Roma, llegabas a lo último de la tierra, porque era la capital de todo el mundo. Pero Pablo, hermanos, fue arrestado por sus paisanos, los judíos, porque predicaba a Jesús y los judíos no querían a Jesús. Como a la fecha, muchos judíos despreciaban a Jesús y despreciaban la predicación de Cristo, así que lo arrestan acusándolo falsamente. Y Pablo empieza a sufrir entonces, hermanos, cierta
persecución, ciertos peligros. Por ejemplo, es llevado a prisión, ha estado en prisión Pablo. Fíjate, hermano, todo lo que le ha pasado a Pablo, ha estado en prisiones, ha sido azotado, le han dado latigazos, castigándolo, ha sido acusado falsamente. Pero aquí se encuentra, hermanos, ya el apóstol Pablo rumbo a Roma como prisionero, ya como un prisionero. Se encuentra rumbo a Roma como un prisionero del imperio. Así que rumbo a Roma, hermanos, pasa lo impensable. Una gran tormenta sucede y pierden la nave. O sea, todos los que iban en la nave junto con Pablo, el apóstol, sufren de esta tormenta que casi los deja sin vida a todos. Finalmente la nave choca contra unas rocas en medio de la oscuridad, por la tempestad, por la tormenta. Imagina, hermano, imagina el clima. Era más o menos por allá como por septiembre, octubre. ¿Qué tiempo es, mi hermano? Tiempo de lluvias, de tormentas, de huracanes. Así que era un clima muy frío, un clima de lluvias, de vientos. El barco finalmente choca contra unas piedras, contra unas rocas, y entonces sobreviven por milagro de Dios. Sobreviven tanto los presos que iban en el barco, Pablo también era un preso, como todos los que iban en esta embarcación. Y es entonces, hermanos, que se encuentran, como dice el versículo 1, estando ya a salvo, supimos que la isla donde aquel barco llegó y se estrelló, la isla se llamaba, ¿cómo se llamaba la isla, hermanos? Malta. Y los naturales, es decir, los isleños, los de la isla, dice que los naturales nos trataron con no poca humanidad, es decir, nos trataron muy bien. Los de la isla los trataron muy bien, porque encendiendo un fuego, ¿qué hicieron, hermanos? Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ahí es el clima, hermanos. Imagínate el frío, el clima. Caía lluvia y hacía frío. Ahora, estos personajes, Pablo y todos los prisioneros, junto con los soldados romanos que venían en la barca, ¿cómo crees tú que se encontraban, mis hermanos? Después de una tormenta, ¿cómo crees que se encontraban? Cansados, agotados, mojados. Así que los isleños lo que hicieron para ayudar a toda esta pobre gente, que hicieron una fogata para que se calentaran, para que pudieran secarse. Todos estaban muy cansados, Solo imagina, hermanos, acababan de sobrevivir de una tormenta, muy fea. Pablo junto con todos los presos. Pero fíjate lo que dice el versículo 3, hermano. Estaba lloviendo, hacía mucho frío. ¿Qué quisieras tú hacer en ese momento, hermano? Lloviendo, con frío, todo mojado, cansado, y una fogatita que acaban de encender. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo, mi hermano? Pues probablemente nos sentaríamos alrededor de la fogata para ser calentados y para poder ser un poco ahí consolados por aquel clima de la fogata, de todo lo que habíamos pasado. Pero fíjate lo que hizo el apóstol Pablo, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo, ¿qué hizo Pablo? Algunas ramas secas las echó al fuego. Mi hermano, qué actitud la del apóstol Pablo, digna de imitar. Una actitud digna de imitar. Pero muy probablemente, muy ciertamente, Pablo se encontraba cansado, mojado, quizás hasta herido. ¿Pero qué se pone a hacer? Se sienta y dice: ay, ahora estoy bien cansado. Se pone a servir. Se pone a servir a los demás. Qué actitud digna de imitar, mi hermano. Es como si tú llegaras del trabajo, todo cansado, todo malhumorado por el tráfico y todo lo que pasa en el camino a casa y del trabajo, y tú llegaras y te pusieras a servir a los demás. Pablo, hermanos, se pone a servir a los demás. Ahora, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? El apóstol.
Ay, qué tanto se parece Pablo a los apóstoles de hoy, ¿verdad? Los apóstoles entre comillas. Pablo se pone a servir a los demás. O sea, no dice, oigan, yo soy el apóstol aquí, a mí me sirven, por favor. ¿Quién está a mi disposición? No, Pablo se pone a servir a los demás. Pablo, el apóstol de Jesucristo, quien tuvo un encuentro personal con Cristo. O sea, Pablo estuvo con Cristo, hermano, personalmente Pablo estuvo con Cristo. Pablo había tenido experiencias que incluso ni nos cuenta. Dice, en una ocasión fui arrebatado, ¿recuerdas? Hasta el tercer cielo, y me fueron dadas a oír cosas que no les puedo contar, porque son cosas que ni ojo ha visto, ni oído ha oído, así que solo sé que me pasó una experiencia sobrenatural, pero no la voy a contar. No como hoy se llenan la boca muchos de contar sus experiencias que tienen sobrenaturales. Ni el mismo apóstol Pablo se atrevió a contar tanto. Pero el apóstol a las naciones, un hombre que podría exigir que la gente le sirviera, porque oye, pues yo soy el apóstol de Jesucristo, ¿se pone a qué? A servir. En medio del frío, en medio de la lluvia, a pesar de que estaba mojado, cansado, se pone a servir. ¿Qué se pone a hacer? A recoger ramas secas en medio de la lluvia. Imagínate, hermanos, la difícil tarea a la que el apóstol Pablo se pone a hacer: recoger, buscar ramas secas en medio de la lluvia, del frío, de la tormenta. Sin duda que la tarea que el apóstol Pablo estaba haciendo, mis hermanos, no era nada fácil. Buscar ramas secas en medio de una lluvia y en medio del frío. Pero qué actitud tan digna de imitar. Pablo, hermanos, sabe que su ministerio y su título, su llamamiento, no es para que le sirvan, sino para servir. Él sabe que él está para servir a los demás. Dice, creo que Pablo lo aprendió muy bien de su maestro. ¿Quién fue el maestro de Pablo? Cristo. ¿Recuerdas la última noche de nuestro Señor, que se pone a lavarle los pies a sus discípulos? ¿Quién hacía este trabajo, mis hermanos? Lavarle los pies a los demás. ¿Sabes quién lo hacía? El esclavo más pequeño. O sea, el sirviente de los sirvientes era el que lavaba los pies de los que llegaban a casa. En aquel entonces, mis hermanos, las calles como las nuestras, polvorientas, llenas de polvo, de tierra, pero no usaban zapatos como los nuestros, no usaban calcetines, así que los pies iban al descubierto. Cuando llegaban a una casa, lo primero que hacían, y lo que se esperaba que hiciera el huésped, por lo menos que mandara a sus sirvientes, era a que le lavaran los pies. Era como un gesto de hospitalidad y amabilidad, lavarle los pies. Pues nuestro Señor, mis hermanos, en la última cena hace eso con sus discípulos y les comienza a lavar los pies. Se amarra una toalla a la cintura, trae agua y comienza a quitarle las sandalias a sus discípulos. Y por supuesto, hermanos, que ese trabajo no es ningún trabajo que alguien quisiera hacer, Y ahí estaba nuestro maestro lavando los pies. Y les dijo, quien quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el servidor de los demás. Tiene que servir a los demás. Pablo creo que lo aprendió muy bien de su maestro, de nuestro Señor. Y cuando ve que aquella situación tan difícil, aquella fogata quizás por el viento se estaba apagando, Pablo dice, yo me voy a poner a buscar ramas secas para que el fuego no se apague. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Pero veamos, hermanos, cómo termina este versículo, el versículo 3. Dice, y una víbora, o sea, mientras el apóstol Pablo estaba echando aquellas ramas secas al fuego, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, probablemente, mis hermanos, Pablo llevaba aquí las ramas en sus brazos, y cuando comienza a echarlas, quizás la víbora iba entre las ramas,
y al sentir la víbora el calor del fuego se lanza sobre la mano del apóstol Pablo y se le prende en la mano. ¿Qué hubieras hecho tú y qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera hecho yo, mi hermano? ¿Sabes qué veo en Pablo? Una actitud tan digna de imitar. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿recuerdas aquel pasaje donde dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? Hermanos, Pablo, una persona tan humilde y reverente a Dios. Mi hermano, fíjate todo lo que Pablo ya había sufrido. O sea, un siervo de Dios. Él entregó su vida por completo a Dios. O sea, 100% se entregó al ministerio, a predicar el mensaje del Evangelio, absteniéndose de muchas cosas, de bastantes cosas. Pero lo han golpeado, lo han llevado a prisión, ha estado sin comida, ha estado sin abrigo, ha sufrido mucho el apóstol Pablo. Finalmente, rumbo a Roma, llegan a una isla y Pablo dice, pues me voy a poner a servir a los demás. Señor, gracias porque nos guardaste de la tempestad, porque no morimos, gracias, Señor. Y comienza Pablo a servir, pero sirviendo una víbora se le prende en la mano y lo muerde. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo, mi hermano? Le hubiéramos dicho, Señor, todavía de que te sirvo. Señor, tanto que he hecho por ti, ¿cómo me pagas? Me han llevado a prisión, me han azotado, y ahora para el colmo, una víbora termina mordiéndome. Si no me mató la tormenta, esta víbora me va a quitar la vida. Y es que, hermanos, se cree que la víbora que muerde al apóstol Pablo era una víbora tan venenosa. Las víboras que habían en esta isla eran tan venenosas que en cuestión de segundos la gente comenzaba a tener el efecto del veneno. De hecho, vamos a leer más adelantito cómo los isleños, los de esta isla, dice que cuando vieron que al apóstol Pablo se le prendió aquella víbora en la mano, quedaron así, se asustaron. Vamos a leerlo en el versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, de Pablo, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Estos hombres, hermanos, estaban asustados por lo que le pasó a Pablo. Y es que estaban, de hecho, más adelantito, dice el versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Y este era el efecto, hermanos, del veneno de estas víboras. ¿Sabes qué es lo que pasaba? Que una vez que la víbora mordía a su víctima, en cuestión de segundos, la persona por la que había sido mordida la víbora se comenzaba a hinchar de la cabeza, del cuello para arriba. Se comenzaba, como si lo estuvieran asfixiando. ¿Alguna vez has sentido que te asfixias? Así como si lo estuvieran asfixiando. Hasta se hizo la voz. Así que ellos estaban esperando que al apóstol Pablo se le empezara a poner la cara morada, que los labios se le pusieran a poner morados, que los ojos se le empezaran a saltar. Y estaban todos mirándolo. Ya me imagino aquella escena, hermano. Imagínate todos sentados alrededor de la fogata, esperando a que el apóstol Pablo se hinchara y comenzara a convulsionarse porque el oxígeno ya no le llegaba al cerebro. Sin embargo, hermanos, creo que lo primero que debemos de aprender de esta historia es la actitud digna de imitar de Pablo. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué actitud? Una actitud de servicio. ¿Qué tanto te gusta servir a los demás, mi hermano? ¿Qué tanto te gusta servir a los demás? ¿Sabías que servir a Dios es servir a los demás? No sé si lo sabías, pero servir a Dios es servir a los demás. No puedo decir servir a Dios y no servir a los demás. Sirvo a Dios a través de mis hermanos. ¿Cuánto nos gusta servir a los demás? ¿Qué tanto debemos imitar esta actitud del apóstol Pablo, que está dispuesto a servir? Y no porque se encuentra en su mejor situación, ¿no? Se encuentra en la peor de las situaciones. En la peor de las situaciones. Y aún así dice, voy a servir. Voy a servir. ¿Qué tanto nos gusta servir a los demás? ¿Qué tanto te gusta servir a tu hermano, mi hermana? Mi hermano, ¿qué tanto nos gusta servir a los demás? Pero otra pregunta más. ¿Qué tanto respetamos a Dios? En los momentos difíciles, en las situaciones extremas de la vida, donde
Estamos en los límites. ¿Qué tanto respetamos a Dios? O le levantamos el puño y le decimos, Señor, ¿por qué? Yo no veo esto en el apóstol Pablo. Veo a un apóstol Pablo tan humilde, tan reverente a Dios, no importando todo lo que le ha pasado. Y ahí está Pablo humilde, reverente, ni siquiera levantando la cara para reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero ¿cuántas veces sí lo hacemos nosotros, mi hermano? ¿Cuántas veces nosotros sí levantamos la mirada y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué actitud, de verdad, qué actitud tan digna de imitar? Una actitud de servicio y una actitud de humildad y reverencia ante Dios. No importando lo que nos pase, no importando lo que pase. Pero pasemos, mis hermanos, al siguiente puntito, a la siguiente actitud. ¿Recuerdan cuál es? Hemos visto una actitud digna de imitar. Después vimos una actitud que debemos evitar. Ok, ya vimos lo que debemos de imitar. Ahora vamos a ver lo que no hay que imitar, hermanos, lo que hay que evitar. Y dicen los versículos 4 a 6, una vez más los vuelvo a leer. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Aquí la palabra justicia, hermanos, era una diosa de los isleños, que le llamaban justicia. Así que decían, este hombre debe de haber sido muy malo porque la mar no le mató, la tormenta no lo mató, pero mira, la justicia, o sea, nuestra diosa llamada justicia, lo ha perseguido hasta aquí y no lo va a dejar vivir. ¿Qué tan malo es este hombre? ¿Qué habrá hecho? No, yo creo merece la muerte este hombre. Por eso que la serpiente lo mordió, porque este hombre merece morir. Lo primero, hermanos, que debemos evitar con esta actitud de los isleños es un sentido de superioridad moral. ¿Alguna vez te has sentido superior a otra persona moralmente? Así que veas a alguien y digas, yo no soy tan malo como ese. O sea, sí soy pecador, pero no tanto como fulano de tal. Es lo que estaban haciendo estos isleños. Se creyeron en ese momento superiores a Pablo. Se dijeron, no, sí que ha de ser alguien, pero bien malo, O sea, tanto así que no sobrevivió en la tormenta, pero aquí de esta no sobrevive. O sea, hemos visto a otros de nuestros paisanos aquí en la isla cómo los muerden las víboras y terminan fulmigados. No, cuestión de segundos, va a caer muerto. No, se ve que es pero el peor de los criminales, Pablo. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Estos isleños, hermanos, tuvieron un sentido de superioridad moral. Se sentían mejores que Pablo porque a ellos no les mordió la serpiente. ¿Algunas veces no te ha pasado que en tu interior, mi hermano, a veces te sientes superior moralmente a otros? Cuando, por ejemplo, les pasa algo a alguien, dices, pues quién sabe qué estarán pagando, Y como no me está pasando a mí, pues quiere decir que yo soy mejor. De alguna forma yo seré mejor que ellos, porque pues algo estarán pagando. No por nada pasan las cosas. Es más, mi hermano, ¿alguna vez no te has sentido superior moralmente a tu hermano? Hablo de como iglesia. Decir, yo sí soy más santo que el hermano Claudio. No, el hermano se ve que es bien, como decimos, bien carnal el hermano, ¿no? Todavía se ve que cómo le falta al hermano. Es lo que estos isleños estaban teniendo, un sentido de superioridad moral. Pero veamos, mi hermano, de este sentido de superioridad moral, ¿a dónde pasan? Dice el versículo 5. Pero él, el apóstol Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué dice, hermanos? Ningún daño padeció. Increíble, mis hermanos. O sea, la víbora se agarra del brazo, no sé si fue en la mano, en el brazo
pero se prensó del brazo de Pablo y Pablo sacude la víbora, cae sobre el fuego. No sé si le escurrió sangre, no sé, pero Pablo queda tranquilo, se sienta para, junto con los demás isleños, sentir el calorcito de la fogata. Ningún daño padeció. Esto me recuerda, hermanos, y me trae a la memoria Marcos capítulo 16, versículo 18. ¿Sabes qué hay en Marcos 16, 18? ¿Quieres que vayamos rápidamente? Marcos 16, mi hermano, ve rápidamente Marcos 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. ¿Dónde estoy? Versículo 18. Marcos 16, 18. El último capítulo de Marcos. Dice el versículo 18. Desde el 17 leemos, mi hermano. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Fíjate el versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Yo creo que Pablo, hermanos, recordó las palabras de nuestro Señor Jesús. Dijo: una serpiente me mordió. Pero recuerdo la palabra del Señor que dijo que si las serpientes que si tomáramos en nuestras manos serpientes, o si bebiéramos alguna cosa mortífera, no nos haría daño. Así que no me tiene que pasar nada. Yo voy rumbo a Roma. El Señor me prometió que yo iba a predicar el evangelio en Roma, así que no me puede pasar nada. Y es que, hermano, en cierta forma te voy a decir algo que es una realidad. ¿Sabes que tú eres inmortal? Inmortal hasta que cumplas el propósito de Dios. No sé qué propósito tiene Dios contigo y conmigo, mi hermano, pero no puedes morir hasta que cumplas el propósito de Dios. Y era lo que al apóstol Pablo le estaba sucediendo. No podía morir hasta que cumpliera lo que Dios había trazado para él. Pablo tenía que llegar a Roma. Así que Pablo, yo creo, recordó la promesa del Señor, sacudió la víbora, y en lugar de ponerse a reclamarle al Señor: ¿por qué, Señor? Yo creo que agradeció y dijo: Señor, gracias, porque tengo promesas a mi favor. Ningún daño padeció Pablo. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, fíjense, hermanos, yo creo pasó un minuto y todos miraban a Pablo, y Pablo así como: tranquilos, no me va a pasar nada. Y todos mirando a Pablo. ¿A qué hora se le hinchaba la cara al apóstol? ¿En qué versículo estamos? 6. Dice: esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho. No sé cuánto tiempo, hermanos, se quedaron estos isleños ahí esperando que el efecto del veneno estuviera en el apóstol Pablo. Dice: y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Fíjate, hermanos, primero dijeron: este es un homicida, algo muy malo hizo, es el peor. Fíjate, hermanos, cómo cambiaron de parecer. ¿Y ahora qué dijeron? Oye, no le pasó, este debe ser un dios. Seguro este es un dios. La otra actitud que debemos evitar, hermanos, es una actitud idólatra. Ay, hermanos, qué extremistas somos los seres humanos. ¿No te das cuenta que a veces somos muy extremistas? O sea, no podemos a veces encontrar el equilibrio en las cosas. O nos vamos a un extremo o al otro. O acusamos a la gente de ser lo peor, o los idolatramos. No, fulanito de tal, vieras, no, él, cómo busca del Señor, no, él sí, no, de verdad que mis respetos. Idolatramos a la gente, mi hermano. Los isleños pasaron de ver a Pablo como el peor a verlo como un dios. No ha de ser un dios, ha de ser un... De hecho, no es la primera vez, hermanos, que el apóstol Pablo, que creen que él es un dios. En otra ocasión, en el libro de los Hechos también nos cuenta,
cómo llegó a un lugar donde hacen un milagro y la gente cree que de igual manera son dioses y hasta les quieren quemar incienso y les quieren sacrificar animales porque dicen, no, este es creo que dijeron que era Zeus y Juan. ¿Quién, perdón? Y Juan también. Si era Pablo y Bernabé, ¿no? Sí. Y decían, estos deben de ser dioses, Y Pablo y Bernabé, por supuesto, que dijeron, no hagan esto, no cometan tal pecado. Y una vez más, mis hermanos, qué actitud tan humilde de Pablo. O sea, aquí los isleños una vez más dicen, este seguramente ha de ser un dios. Qué extremistas somos, mis hermanos. De un sentido de superioridad moral y de ver a Pablo como lo peor, ahora, hermanos, ellos se sienten chiquitos y ven a Pablo como un dios. Dicen, ay, Pablo. Ay, hermanos, qué tan dados somos a idolatrar al ser humano. Si somos dados a señalar, juzgar y decir, no, es lo peor, no, esa persona es lo peor, como si fuéramos nosotros muy superiores moralmente. Y es que, mi hermano, aterrizando un poquito, creo que ambas cosas, mis hermanos, son un problema del corazón del ser humano. Tanto pensar lo peor del ser humano, tanto quererlo elevar a una posición al punto de idolatrarlos. De hecho, Juan Calvino decía, hermanos, uno de los reformadores, decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. O sea, por naturaleza, hermanos, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Si no idolatramos a un artista, idolatramos a un cantante, idolatramos a un predicador, idolatramos no sé a quién, pero somos dados a idolatrar, a levantarnos ídolos, a hacernos ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Constantemente nuestro corazón está fabricando ídolos. ¿Qué es un ídolo? Alguien que toma el lugar que le pertenece solo a Dios. Alguien que toma el lugar que le pertenece solo a Dios. ¿Qué tan dados somos a idolatrar, mis hermanos? A predicadores, a cantantes, a personajes famosos. Y en cierta forma los vemos superiores a nosotros y creemos que ellos son superiores a nosotros o creemos que están más cerca de Dios. ¿No te pasa eso con ciertos predicadores? A veces, mi hermano, que piensas y dices, oye, ese predicador sí ha de estar pero bien cerca de Dios, no como yo, yo miserable de mí. Que somos miserables, ¿no? Cuando nos comparamos ante la santidad de nuestro Dios. Pero, mi hermano, ¿qué tan dados somos a idolatrar a los demás y no buscar y no encontrar el equilibrio y decir, no, él es un humano igual que yo, que tendrá sus tentaciones igual que yo, tendrá sus defectos igual que yo, porque somos humanos? Pues, mi hermano, ¿qué tanto se te da idolatrar a otros? Y es que, mi hermano, podemos decir, no, yo no idolatro a nadie, hermano. Pero ¿qué tanto se te da idolatrarte a ti mismo? Porque hay veces que no idolatramos a otros, decir, no, yo idolatrar a otros no, pero, cómo me idolatro yo mismo. Yo merezco lo mejor, que me respeten a mí, que hagan esto por mí, que los demás me sirvan a mí. Y si no lo hacen, me ofendo, me enojo. ¿Eso qué es, mi hermano? Pues idolatrarnos a nosotros mismos, creer que merecemos que nos sirvan, que nos traten bien, y hay de aquel que no me trate bien, que me hable mal, que me tuerza la boca, o hay de aquel que no haga lo que yo quiera, porque entonces me enojo con él, y mi enojo es como la ira de Dios que va a caer sobre ese hombre o esa persona que no hace lo que yo quiero. Si no idolatramos a otros, mis hermanos, nos idolatramos a nosotros mismos. ¿Sabes quién es tu peor ídolo, mi hermano? ¿Sabes quién es nuestro peor ídolo? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Ahora entiendes, mi hermano, por qué el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí no quiero entrar en las cuestiones psicológicas erradas y que incluso muchos predicadores dicen, es que antes de amar a los demás tienes que amarte a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, entonces ¿cómo puedes amar a los demás? Si no te procuras a ti mismo, ¿cómo vas a procurar a los demás? Eso no enseña la Biblia, mi hermano, La Biblia da por hecho que tú y yo nos amamos.
Tú y yo nos amamos por naturaleza. ¿O acaso te has aventado a un carro que incluso mis hermanos, los que se quitan la vida, ¿sabes por qué lo hacen? Porque se aman demasiado. Que dicen, yo no merezco esta vida, así que me quito la vida. Soy dueño de mi vida y me vale si los demás sufren. Yo tengo derecho a quitarme la vida y se suicidan. Y uno dice, ay, qué baja autoestima tenía. No tenía baja autoestima. Tanto se estimaba que creía que no merecía la vida que tenía. O sea, que creía que merecía otra vida mejor. Y quizás en la otra, pues me vaya mejorcito, así que esta vida no merezco. El ser humano, hermanos, no sufre de baja autoestima, el ser humano sufre de alta estima. De alta estima, nos amamos a nosotros mismos. Pues Jesús nos dice, ¿quieres hacer mi voluntad? Ok, ya te sabes amar a ti mismo, ¿no? Porque te procuras, te vistes de la mejor manera, comes lo que a ti te gusta, haces todo lo que, o sea, te procuras a ti mismo, haz eso por los demás. Ama a tu prójimo como ya te amas a ti. Ama a tu prójimo como ya te amas a ti. Si no idolatramos a los demás, mis hermanos, terminamos idolatrándonos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Creemos que el mundo y que el sol y que todos los planetas giran alrededor nuestro. Y cómo nos enojamos cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos. ¿Sabes por qué surge el enojo, mi hermano? Porque creemos que las cosas deben pasar siempre como yo quiero. Y cuando no suceden, entonces yo me enojo. ¿Por qué no suceden como yo quiero? Y constantemente, hermanos, nos debemos de recordar que no somos el centro del universo. No somos el centro del universo. No lo somos, mi hermano. Las cosas a veces no saldrán como queremos. Las cosas a veces no irán como nosotros quisiéramos. Quizás a veces irán todo lo contrario. ¿No te ha pasado a veces que hasta parece broma, mi hermano, que todas las cosas salen al revés de como tú las quisieras? Y dices tú, o sea, ¿por qué todo me sale mal? O sea, todo me sale. Imagina a Pablo, mi hermano. La próxima vez que las cosas te salgan mal, mi hermano, solo piensa un poquito en el apóstol Pablo. Prisionero, lo golpearon, lo odiaban. Y no por hacer cosas malas, porque bien dice el apóstol Pedro, si no me equivoco, dice el apóstol Pedro, que qué dicha es sufrir cuando hacemos el bien. O sea, si hacemos el bien y sufrimos, oye, deberíamos de gozarnos por ello. Pero si sufrimos por hacer el mal, pues bien merecido no lo tenemos. ¿No? Porque si sufrimos y es porque me porté mal, pues decir, Señor, pues me lo merezco. Perdóname, Señor. Pero si sufro por hacer el bien, decir, Señor, gracias, porque puedo sufrir juntamente contigo, Jesús. Esos son los padecimientos de Cristo en nosotros. Cuando sufrimos por causa de Cristo. Pero, hermanos, siendo sinceros, la mayoría de veces que sufrimos porque bien que nos lo merecemos. Bien que nos lo merecemos. ¿Qué tanto somos en idolatrar a otros? Pero otra pregunta más, mi hermano. ¿Qué tanto se nos da creernos mejor que otros? ¿Se te da, mi hermano? Y es que, mi hermano, si escarbamos en nuestro corazón, créeme que es algo muy natural del ser humano sentirnos mejor que otros. O sea, siempre, mi hermano, el pecado no será tan grosero hasta que lo ves en otra persona. O sea, tú puedes cometer ese mismo pecado y decir, bueno, no es para tanto. Pues, o sea, al final soy humano. Pero lo ves en otro y dices, no, qué bárbaro. O sea, ningún pecado es tan escandaloso, hermanos, hasta que lo ves en otra persona. Entonces ahí sí señalas, ahí sí señalamos, ahí sí juzgamos. Pero cuando nosotros somos los que cometemos el pecado, decimos, no, deben de entenderme, soy humano. Soy humano, no soy perfecto, yo no soy Dios. Así que errar es de humanos y perdonar es divino. Así que yo como humano peco y Dios me perdona. Y es que así somos, mi hermano. Ningún pecado es tan gravoso hasta que lo vemos en los demás. Ningún pecado es tan gravoso hasta que lo vemos en los demás. ¿Sabes cómo se llama eso, mi hermano? Religiosidad. Eso es religiosidad. Mi hermano, ¿qué tanto se nos da compararnos con otros hermanos? Decir, a ver, ¿qué tan buen cristiano soy? A ver, me voy a examinar a la luz del hermano fulano de tal.
Ah, no, pues si soy mejor cristiano que... No, miren el hermano cómo es. ¿Qué tan mejor cristiano soy a la luz de fulano de tal? A ver, no, si no, Señor, yo sí estoy más cerca de ti, no que el hermano. ¿Cuánto le falta de ti, Señor? Pero mi hermano, la próxima vez que queramos compararnos con alguien, compárate con Cristo. Y entonces dirás, Señor, ¿cuánto me falta? Mi hermano, ¿sabías que la religiosidad te hace ver el pecado de los demás? O sea, mi hermano, cuando estés muy consciente del pecado de los demás y no del tuyo, piensa y di, creo que ese religioso, ese fariseo que todos llevamos dentro, en cierta forma, hermano, nada más que a veces está dormidito, está viendo, pero a veces despierta. Cuando sientas, mi hermano, que constantemente estás viendo los pecados de los demás y ese cuate quita, no, se pasa, ¿no? Mira fulano de tal, mi hermano, es como una alerta roja, así como que aguas, cuidado, estás pasando al camino de lo religioso. Estás pasando al camino de la religiosidad, donde comienzas a ver los pecados de todos, pero no ves el tuyo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la religiosidad y el evangelio? Que mientras la religiosidad te hace ver el pecado de todos los demás, el evangelio nos hace ver nuestro propio pecado. Decimos, oye, pero si yo soy igual y hasta peor, porque a veces soy bien hipócrita. Los demás por lo menos lo hacen hasta la luz del día y dicen, a mí me vale que la gente me señale y me ayude, así soy y qué. Pero yo la verdad es que lo hago y a escondidas. Yo lo hago cuando nadie me ve. Yo lo hago tratando de ocultarme siempre. O sea, eso hasta es peor. Mientras la religiosidad, mi hermano, nos hace ver el pecado de los demás y ser conscientes del pecado de los demás, el evangelio nos lleva a ver el pecado de nosotros mismos. Eso es lo que debemos, esa es la actitud que debemos evitar, mis hermanos. Ni sentirnos superiores a los demás, ni tampoco sentirnos inferiores en el sentido de idolatrar a otros. Decir, no, esa persona se debe estar más cerca de Dios. Mi hermano, ¿crees que haya escalas entre las personas cristianas, creyentes, hijos de Dios? ¿Crees que haya escalas entre un cristiano y otro? Que uno esté más cerca de Dios y otro esté más lejos de Él. Pues no la hay, mi hermano. No la hay. No hay escalas. No hay, este está en un nivel más alto. Este está apenas aquí. Hermano, delante de Dios, cuando hemos creído en Él y venimos a Cristo arrepentidos, creyendo en el Evangelio, delante de Dios estamos en el mismo nivel. Ni porque uno es pastor, ni porque otro no es pastor, ni porque uno es predicador y el otro no lo es, no está en un mejor nivel de nadie. Si alguien está en un mejor nivel, y a quien estamos mirando constantemente y debemos poner los ojos en Él y no quitarlos, ¿quién es? Cristo. Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De ahí en fuera, hermanos, todos los demás somos humanos, pecadores redimidos por la pura gracia y misericordia de Dios. Gloria a Dios. Hemos visto una actitud digna de imitar, el servicio, la humildad y la reverencia del apóstol Pablo. Hemos visto una actitud que debemos evitar, creernos superiores a otros o sentirnos inferiores a otros e idolatrar. Pero ahora veamos, mis hermanos, una actitud que debemos gratificar. Dice los versículos 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, ¿y qué hizo? Y le sanó. Primero, hermanos, ¿qué hizo Publio por Pablo y por los que venían con él? Los hospedó, dice que los trató muy bien, que durante 3 días les dio todo lo que necesitaban. ¿Qué necesitan? Yo se los doy, yo tengo la posibilidad. A ver, ¿tú qué necesitas? Ok. Los hospedó, los trató bien. ¿Y qué hizo Pablo?
En agradecimiento, hermanos. O sea, gratificó esa actitud. Dijo, oye, Publio nos trató muy bien. Publio fue muy generoso. No dice el texto, hermanos, que Publio le pidió a Pablo que fuera a ver a su papá. No lo dice. Pero yo creo que Pablo lo supo. Dice el papá, o alguien le contó que crees que el papá de Publio está bien enfermo. Dicen, hermanos, que esta enfermedad que tenía duraba luego hasta 4 meses, los que lograban sobrevivir. 4 meses con ese bicho, con ese virus en el cuerpo, que les provocaba diarrea y todo lo que, temperaturas altas. Así que los que lograban sobrevivir 4 meses padeciendo esto. El papá de Publio se encontraba con esta situación y Pablo dijo, creo que es momento de hacer algo en respuesta, como agradecimiento por lo que Publio ha hecho por nosotros. Una actitudes que debemos gratificar, mi hermano. No olvidarnos de los que nos han hecho bien, o somos de los malagradecidos. Que cuando nos hacen un bien, después se nos olvida. Pablo no lo olvidó. Pablo dijo, no, debo de gratificar, debo de responder por lo que Publio ha hecho por nosotros. Y dice la escritura que Pablo fue a la casa de Publio. ¿Qué hizo, mis hermanos? Versículo 8. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, ¿qué hizo? Le impuso las manos y es que yo creo que una vez más el apóstol Pablo recordó la promesa de Jesús en Marcos 16, versículo 18. ¿Quieren regresar otra vez a Marcos 16, mi hermano? ¿Cómo termina Marcos 16, 18? Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sana. Yo creo que Pablo recordó, a ver, una serpiente me mordió, no me hizo nada, era la promesa de Jesús. Pero también la promesa de Jesús dice que si había un enfermo, pusiéramos nuestras manos sobre ellos y Él les iba a sanar. Así que Pablo, confiando en la promesa de Jesús, le impone las manos al papá de Publio en agradecimiento por toda la generosidad que Publio estaba teniendo con ellos. Oró por él, le impuso las manos y ¿qué dice? Y le sanó. Hermanos, ¿qué tanto respondemos en agradecimiento a los que nos han hecho bien? ¿Sí respondemos en agradecimiento a los que nos han hecho bien? ¿O solo sabemos responder mal a quien nos ha hecho mal? El que me la hace, me la paga. Pues no decimos, no, el que me prestó, en algún momento ahora yo debo de extenderle la mano. El que en algún momento me animó, ahora yo debo de animarle. El que en algún momento oró por mí, ahora yo debo de orar por él. El que en algún momento me visitó, ahora yo tengo que visitarle a él. ¿Sí somos dados a ser agradecidos, mi hermano, como Pablo? ¿O se nos olvida? Se nos olvida el bien que nos han hecho. Y que a veces estamos tan enfocados en lo malo que nos hacen. O sea, estamos tan enfocados en lo malo que nos hacen que se nos olvidan las cosas buenas que nos han hecho, mi hermano. Se nos olvidan. De verdad, mi hermano, una tarea que deberíamos hacer esta semana es recordar las cosas buenas que te ha hecho alguien alguna vez. Y por lo menos, mi hermano, responder con un mensajito. No sé, será un familiar tuyo, un amigo tuyo, y decir, oye, ¿te acuerdas de aquella vez cuando yo me encontraba así? Gracias. Quizás, hermano, ese agradecimiento que tú le das sea lo que él necesite en ese mismo momento. Pero ¿qué tan dados somos a no recordar las cosas buenas que nos hacen, mi hermano? Solo recordamos las cosas malas que nos hacen. Pablo no fue así. Pablo dijo, creo que es momento de gratificar esta actitud que ha tenido Publio. Voy a ir a su casa, voy a ver a su papá, voy a platicar con él, voy a orar por él, le voy a imponer las manos y que Dios en su soberanía le sane. Y Dios le sanó, mi hermano, Dios le sanó. Versículo 9, hecho esto,
también los otros que en la isla tenían enfermedades, ¿qué hacían? Venían y eran sanados. O sea, cuando se enteraron que Pablo, mis hermanos, oró por el papá de Publio, dijeron, oye, pues hay que llevarle a nuestros enfermos a Pablo para que ore por ellos. Y le llevaron a sus enfermos, mis hermanos. ¿Y qué hizo? Pablo oró por ellos, ¿y qué pasó? Fueron sanados. Ahora veamos la reacción de los isleños, los de la isla. ¿Cómo respondieron a esto? Versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Ves otra vez, mi hermano, la respuesta a las cosas buenas que les han hecho? Ok, oye, es el apóstol Pablo, oró por nosotros. Pues respondamos, ¿cómo? Con atenciones, dándoles lo necesario para su viaje a Roma. Todavía les quedan algunos kilómetros por recorrer. Ayudemos al apóstol Pablo. Los isleños, hermanos, responden gratificando ahora la actitud que el apóstol Pablo tiene para con ellos. Una actitud de atención, donde el apóstol Pablo los miró, se compadeció, oró por ellos y fueron sanados. ¿Qué tanto reconocemos el bien que los demás nos han hecho, mi hermano? Si eres de los que reconocen el bien de los demás, que los demás te hacen, vamos, mi hermano, desde el simple, desde actos tan sencillos como si das las gracias cuando alguien te sirve algo. Sí, gracias. Pues es su obligación. Es su obligación. ¿Qué tanto, hermanos, como esposos, les agradecemos a nuestras esposas cuando nos preparan de comer? Ay, otra vez hiciste eso, ni me gusta ya esa comida que... O sea, sí, gracias, mi amor. La verdad es que sí, que es difícil es preparar de comer. Imagínate, hermano, solo pensar, ¿qué haré? ¿Qué haré? Tengo tanto, o sea, lo tengo que hacer rendir. Si compro eso, no me alcanza. Si compro, no, o sea, y hermanos, y para que al final de cuentas, ni un... Gracias, mi amor. O mi hermana, ¿qué tan dada eres agradecerle a tu esposo por ir a trabajar? Y que regrese de trabajo y digas, gracias, mi amor, por trabajar y por traer dinerito a la casa. Pues es una obligación, me corresponde. Para eso es hombre, ¿no? Que se vaya a chambear y a matarse. Son las dos cosas. O sea, desde esos sencillos detalles, hermanos, ¿qué tan dados somos a reconocer lo que hacen los demás? El bien que hacen los demás por nosotros. Somos el... Hemos visto, hermanos, 3 actitudes. 1, una actitud digna de imitar. 2, una actitud que debemos evitar. 3, una actitud que debemos gratificar. Pues déjame concluir, mi hermano, déjame concluir y aterrizar todo esto con algunas verdades del Evangelio. Mi hermano, ¿crees que Pablo no merecía morir cuando aquella serpiente, aquella víbora lo mordió? ¿Crees que no merecía morir? ¿Recuerdas aquel pasaje de la Escritura que dice que porque la paga del pecado es muerte? ¿Pablo pecó? ¿Pablo pecó? Oye, hermano, pues durante la mitad de su vida se la pasó persiguiendo a los cristianos y matándolos. De hecho, el primer mártir fue Pablo, quien estaba allí y aprobó y dijo, sí, maten a Esteban, mátenlo. Y lo apedrearon, ya estaba Pablo. Mi hermano, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes, mi hermano, que Pablo merecía morir? ¿Pero por qué no murió? Pues porque, por el servicio que le daba a Dios. O sea, ¿crees que Dios nos debe algo? ¿Crees que Dios le debía algo a Pablo? Ay, Pablo, como me están sirviendo, pues híjoles, no tengo que permitir que te mueras por la mordedura de la serpiente, Pablo. Como te tengo que pagar por lo que... ¿Crees que Dios nos debe algo, mi hermano? ¿Crees que Dios le debía algo a Pablo? Dios no le debía nada. No le debía nada a Pablo, nada. O sea, Pablo, hermanos, en un sentido natural, y si hablamos de justicia, ven como los isleños decían, ay, nuestra diosa llamada justicia lo persiguió hasta aquí. Pero ¿qué crees, mi hermano? Que Romanos capítulo 8 dice que para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Aquí la palabra condenación es juicio. Ya no hay un juicio para ellos. Ya no hay un castigo para ellos por sus pecados. ¿Sabes por qué? Pues porque Dios se los pasa por alto.
Pues como son mis hijos y creen en mí, voy a hacer como que no veo. Porque Cristo los pagó. ¿Por qué es que Pablo no murió, hermanos? Porque alguien ya había muerto por él. Jesús. Él ya había muerto por él. Cristo pagó los pecados, todos los pecados que Pablo cometió. Cristo en la cruz los pagó. Por eso es que Pablo no murió. No porque no se lo merecía, sino porque él estaba en Cristo, estaba confiando en él. Y como dice Romanos capítulo 8, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, si Pablo no recibe la justicia de Dios, fue porque Cristo la recibió por él. Cristo la recibió por él. Hermano, tú y yo, desde el momento en que cometimos nuestro primer pecado, mi hermano, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas cuál fue tu primer pecado, mi hermano? Yo creo que ni lo recordamos, mi hermano. Ni recordamos cuál fue nuestro primer pecado. En ese momento merecíamos morir, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Pero no morimos, mi hermano. No morimos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Él extiende su gracia. Y si tú y yo hemos creído en Cristo, mi hermano, hemos creído que Cristo llevó nuestro castigo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, porque Cristo ya pagó por ellos, mi hermano. ¿Sería Dios injusto cobrarte a ti lo que Cristo ya pagó? ¿Qué pensarías de una persona, mi hermano, que... Imagina que tu hijo debe cierta deuda, cierta cantidad, y tú en ese amor de padre dices, está bien, voy a pagar la deuda de mi hijo. Aunque siempre se anda endeudando, pero la voy a pagar. Y que pagaras la deuda de tu hijo. Fueras con el que le está ahí, cobre. Y le dije, ¿cuánto te debe mi hijo? No, pues me debe tanto, pero pues ya fue tanto tiempo, entonces le voy a cobrar intereses. ¿Cuánto es? Yo te lo voy a pagar. Tanto, ahí está. Hasta el último centavo, ahí está. Ya, a mano, ya mi hijo no te debe nada, ok. Y que después te enteraras que ese hombre sigue cobrándole a tu hijo. ¿Qué harías, mi hermano? ¿Qué pensarías de esta persona? Y le dirías, oye, no seas injusto. No, ya te pagué yo. Ah, sí, tú, pero pues tu hijo no. Oye, pero yo te pagué en representación de mi hijo. ¿Por qué le estás cobrando a mi hijo? O sea, tú eres una persona injusta. ¿Eso sería Dios si nos cobraran nuestros pecados? Pecados, mi hermano, que Cristo llevó en la cruz. Él los pagó todos nuestros pecados. ¿Recuerdas las últimas palabras de Jesús en la cruz? Consumado es. Que en griego es tetelestai. Es una palabra que quiere decir todo está pagado. O sea, ya por los que morí ya no deben nada. Y si Dios, mi hermano, nos cobrara otra vez por nuestros pecados, sería como ese hombre injusto que está cobrándole la deuda a tu hijo que tú ya pagaste. Hermano, Dios no es injusto. Por eso ahora recuerdas Primera de Juan que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y dice que vengamos ante Él porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de... ¿Sabes por qué Él es fiel y justo? Porque no te va a cobrar a ti, porque va a decir, sí, ya Jesús me pagó todos tus pecados, ya mi hijo me pagó. Hermanos, si Pablo no cayó muerto y si a Pablo no se le hinchó la cara y los ojos se le botaron por el veneno de aquella serpiente que merecía la muerte Pablo, pero si no cayó Pablo muerto ahí por la justicia de Dios, fue porque Cristo ya había pagado por todos sus pecados. Hermanos, los que creemos en Cristo, todos los que creemos en Cristo, ya no recibimos justicia. ¿Sabes qué recibimos? Misericordia. Pero aquellos que no creen en Cristo, mi hermano, sí reciben justicia. Aquellos que no creen en Cristo sí reciben justicia. Nosotros no somos universalistas. ¿Qué es el universalismo? El universalismo proclama, hermanos, que al final todos y cada uno de los seres humanos van a ser perdonados por Dios. Porque pues Dios es amoroso, Él es misericordioso, así que ¿cómo Dios va a permitir que las personas se vayan al infierno, a la condenación? Pues Dios es amor, Dios es un Dios de misericordia, de gracia. Ah, sí, pero también es un Dios justo, santo, que castiga la maldad. Y aquellos que no confían en Cristo, mi hermano, aquellos que no han depositado su confianza en Cristo,
pues no reciben misericordia. ¿Sabes qué reciben? Justicia. Pero mi hermano, pero Dios nunca es injusto, Dios nunca es injusto. Porque aquellos que reciban justicia, mis hermanos, recibirán lo que merecen, el pago por sus pecados. Y aquellos que no reciben el pago por sus pecados, Dios les dio misericordia. Pero en ningún momento Dios es injusto. O sea, ninguno de los que se condenen, mis hermanos, podrán acusar a Dios de injusto. ¿Por qué me condenas? ¿Por qué estoy sufriendo? Dios no es injusto. Pero además, mi hermano, en esta historia tenemos a un animalito que no sé si tú le tienes miedo a las serpientes, a las víboras. Yo en lo personal pues no he tenido contacto con ninguna, solo en el zoológico, ¿no? Pero pues están detrás de un cristal, pues total. Pero mi hermano, en esta historia tenemos a una víbora. Piensa en las víboras. ¿Qué pasaje te recuerda, mi hermano, en la escritura? Una serpiente, una víbora. Génesis 3. O sea, cuando una víbora, Génesis 3. ¿Recuerdas lo que dice Génesis capítulo 3? Que Dios crea a Adán y a Eva perfectos y los pone en el huerto del Edén. Y el capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y entonces engañó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y la engaña. ¿Quién era esa serpiente, mi hermano? Satanás. De hecho, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice que esa serpiente es Satanás. Apocalipsis, vamos rápidamente, hermanos, Apocalipsis 12, 9. Ahora vamos, fíjate, de Génesis 3, el primer libro, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. De hecho, ya algunos domingos atrás estudiábamos estos pasajes. O solo para que recuerdes, Apocalipsis 12, 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, fíjate, la serpiente antigua, que ¿cómo se llama? Diablo y Satanás. ¿Quién era esa serpiente, hermanos? ¿A quién estaba personificando esa serpiente en el huerto del Edén? A Satanás. Hermano, es interesante cómo tenemos aquí a Pablo con una serpiente en la mano, mordiéndolo, y Pablo sacudiendo la serpiente en el fuego. ¿No te recuerda a otro personaje? De hecho, ahí mismo en Génesis, mi hermano, Génesis 3, ahora vamos al primer libro de la Biblia, ahora sí, Génesis capítulo 3, ya estamos terminando, mi hermano. Ahora vamos al primer libro de la Biblia, su tercer capítulo, 3:15. Recuerda, hermano, Génesis 3:15. Y recuerda Juan 3:16. Ahorita vamos a Juan 3:16. Juan 3:15. O sea, tan fáciles de memorizar, mi hermano. O sea, memorizándote Génesis 3:15, Juan 3:16, mi hermano, has memorizado o has tendido una línea que te deja ver cuál es la historia o de qué trata la Biblia. Génesis 3:15 dice, después de que Adán y Eva pecan, Dios aparece, comienza a pronunciar juicio sobre ellos por sus pecados, y dice el versículo 15, hablándole a la serpiente. Vamos a leer desde el 14 para que veamos el contexto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, engañar a Eva, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No me pregunten, mi hermano, si las serpientes antes volaban o tenían pies, no lo sé. Pero la maldición pronunciada sobre ellos, sobre ella, fue que se iba a arrastrar y que iba a comer polvo, o sea, cosa que no hacía antes. No sé si caminaban así derechitas, no lo sé, no sé. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, y la simiente suya de la mujer. Esta, o sea, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, ¿qué iba a hacer la serpiente? Solo le morderás el talón.
le morderás el talón. ¿Sobre quién estaba pronunciándose esta promesa, mi hermano? Sobre Jesús. Pablo con una serpiente en su mano, sacudiéndola sobre el fuego, pero ahora ve a Jesús con una serpiente en su talón, pisándola, y esta lo único que pudo hacer es morderle el talón. Dice, esta te herirá en la cabeza, pero tú solo le dirás el calcañar. De hecho, hermanos, ahora vamos a Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3. Y te voy a leer desde el versículo 13. Juan 3, 13. Dice el evangelista Juan, palabras de Jesús. Dice, Jesús le está diciendo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos nuestro famoso versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús, mis hermanos, está llevando a Nicodemo a una historia que ellos como judíos conocían. ¿Recuerdas aquella ocasión en el libro de Números, capítulo 21, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios les manda maná del cielo y los alimenta con maná del cielo? O sea, era un milagro, hermanos. Todos los días caía esta, que era como una tipo semillita, pero así como pan. Y los judíos, malagradecidos, solo veían lo malo y no veían las cosas buenas que el Señor hacía por ellos. Comienzan a murmurar contra Moisés y decirle, estábamos mejor en Egipto, allá comíamos carne, cebollas, y empiezan a enumerar todo lo que antes comían, y aquí ya estamos hartos de este maná que cae del cielo. Dios se enoja, mis hermanos, y dice la escritura que los castiga mandando serpientes ardientes, es decir, serpientes venenosas. Aparecieron en el desierto un montón de serpientes, y ¿sabes qué hacían como castigo de Dios? Los picaban. Y el pueblo comenzó a morir por el veneno de estas serpientes. Y entonces Moisés clamó a Dios y le dijo, Señor, el pueblo está pereciendo. Señor, nos sacaste de Egipto para traernos a morir al desierto. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios le dice, mira, Moisés, hazte una serpiente. Haz una serpiente y ponla en un palo. Y cada vez que una serpiente de esas pique a alguien, que voltee y que ponga ahí en medio donde se ha visto por todos. Y cuando volteen y la miren, no les va a hacer efecto el veneno. O sea, así ya estén con el que volteen, que tengan fe y que miren esa serpiente que vas a hacer, Moisés, y serán sanos. Y fue lo que pasó, mis hermanos, que Moisés se puso a hacer una serpiente de bronce y la puso sobre un palo. Y cada vez que las serpientes picaban, esta historia está en Números 21, si tú lo quieres checar en tu casa, Números 21, del versículo 4 al 9. Cuando entonces las serpientes picaban a los hebreos, ellos volteaban a mirar aquel palo con la serpiente, ¿y qué crees? Y eran sanados. Y de esa manera Dios libró a su pueblo. Sí los estaba castigando, pero también les extendió su mano de misericordia y dijo, si creen lo que yo estoy diciéndole a Moisés y que voy a traerle sanidad, tan solo con mirar esa serpiente van a ser sanos. Y hermanos, ya me imagino a alguno que otro incrédulo diciendo, ay, ¿cómo voy a sanar mirando eso? No, hombre. Y se morían. Pero los que sí creían decían, no, Dios se lo dijo a Moisés, yo lo creo. Eran sanados. Pues Jesús le está diciendo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo.
Y todo aquel que me mire a mí, Nicodemo, va a ser salvo, va a ser sano de su pecado. Mi hermano, ¿sabes cuál es el símbolo de la medicina? Un serpiente en un bastón. Ese es el símbolo de la medicina. No sé por qué eligieron ese símbolo. Hay una leyenda, pero ese es el símbolo de la medicina. Creo que el bastón representa el oficio del médico y la serpiente, hermano, representa la salud. O sea, porque la serpiente, no sé si tú sabías que constantemente está mudando de piel. Se mudan de piel. ¿Sí, mi hermano? También, hermano, porque del veneno de la serpiente sacan medicamentos. Así es. Entonces, aunque es un animal maldito y que puede producir muerte, pero también es un símbolo de salud. De ahí que el símbolo de la medicina hasta el día de hoy, en la Organización Mundial de la Salud, es el báculo y una serpiente enredada. ¿Sabes quién fue maldito por nosotros como las serpientes? Jesús. ¿Recuerdas Gálatas 3:13? Jesús, porque Dios pronunció maldición sobre la serpiente, dijo: ahora maldita serás, te arrastrarás, polvo comerás. Hermano, Cristo llevó esa maldición por nosotros. Cristo llevó esa maldición. ¿Recuerdas? Maldito todo aquel, ¿recuerdas? Que es colgado en un madero. Rápido, el último pasaje, mi hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 13. El último, ahora sí ya. Porque les dije que nomás teníamos 40 minutos con el apóstol Pablo. Y creo que ya el apóstol Pablo se pasó. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Dice el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? Nuestro Señor Jesucristo. Tomando así nuestra maldición, mi hermano, nosotros merecíamos las maldiciones de Dios, todas y cada una de ellas. ¿Recuerdas Deuteronomio? Ya no vamos a ir. ¿Recuerdas Deuteronomio, el capítulo? A ver, ¿alguien recuerda el capítulo de las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio? ¿Qué es Deuteronomio qué? 28. Esa lo dejo de tarea porque tampoco a mí no lo traje ese pasaje. En Deuteronomio están las bendiciones y maldiciones. 28, gracias. 28. Todas esas bendiciones, mi hermano, son para aquellos que guardan la ley de Dios al pie de la letra. Bendito tu salir, bendito tu entrar, bendito en el campo, bendito en la ciudad, benditos tus hijos, bendita tu canasta. Pero te pregunto, mi hermano, ¿tú has cumplido la ley de Dios al pie de la letra? Porque es para los que cumplan la ley de Dios al pie de la letra las bendiciones. Mi hermano, no las hemos cumplido, mi hermano. Hazte un examen, hazte un autoexamen y examínate a la luz de los 10 mandamientos y verás que no has obedecido los 10 mandamientos, mi hermano. No los has obedecido. Has quebrantado cada uno de ellos. Entonces dice en Deuteronomio 28: pero si no hicieres lo que la ley de Dios dice, entonces maldito serás. En el campo, en la ciudad, te vendrán enfermedades, úlceras y todo. Empieza a mencionar todas las maldiciones. Todas esas maldiciones son sobre aquellos que no obedecen la ley de Dios. O sea, nosotros las merecemos. Pero ¿qué dice Gálatas? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, mis hermanos, que cuando Cristo estaba colgado en aquel madero, en aquella cruz, ¿sabes sobre quién fueron pronunciadas todas las maldiciones de Deuteronomio 28? Sobre Cristo. La próxima vez que leas Deuteronomio 28, mi hermano, léelo pensando en Cristo en la cruz. Todas las maldiciones de Deuteronomio 28 fueron pronunciadas sobre Cristo maldito, y todas las maldiciones, porque Él estaba tomando tu lugar y mi lugar, y todas las maldiciones cayeron sobre Él, todas y cada una de ellas.
Y las bendiciones, ¿sabes sobre quién son pronunciadas? Sobre ti y sobre mí, sobre los que creemos en Cristo. Ay, hermano, entonces ¿por qué me va tan mal? Ah, mi hermano, pues porque estamos en un proceso. Pero créeme, mi hermano, un proceso llamado santificación, donde aún estamos en lucha con el pecado. Pero créeme, mi hermano, que todas y cada una de las bendiciones de Deuteronomio 28, un día serán realidad. Todas y cada una de ellas en tu vida. Así que la próxima vez que leas Deuteronomio 28, piensa en ti, aquel día cuando Cristo regrese y transforme tu cuerpo terrenal en un cuerpo glorificado, y ves todas las bendiciones, mi hermano, de las cuales tú eres heredero. Y después lee todas las maldiciones sobre las cuales Cristo llevó al ser crucificado. Mi hermano, solo había una pequeña cosa que el pueblo de Israel tenía que hacer. Al ser picado por la serpiente, ¿qué tenían que hacer? Mirar aquella serpiente. ¿Sabes tú y yo qué es lo único que tenemos que hacer cuando pecamos, mi hermano? Si te miras a ti mismo, mi hermano, créeme, te hundirás en la depresión, en la soledad, en la tristeza. Y esa tristeza te puede llevar incluso, mi hermano, a la muerte. Así dice Corintios, que la tristeza que provoca el mundo cuando uno peca nos lleva a la muerte. Pero la tristeza que es según Dios, ¿sabes a qué nos lleva? Al arrepentimiento, a confiar en Cristo. Mi hermano, cuando pecamos, lo que tenemos que hacer es voltear y mirar a Cristo y decir: Señor, ciertamente también por este pecado moriste tú. Perdóname, Señor, perdóname porque he pecado, perdóname porque por mí es que tú fuiste crucificado, por este pecado que cometí tú fuiste crucificado. Mi hermano, en Cristo hay perdón. Esta historia no solamente nos deja ver 3 actitudes, ya nada más resumo para terminar: una actitud digna de imitar, una actitud que debemos evitar, una actitud que debemos gratificar, sino que también esta historia nos hace pensar en Cristo, quien tomó nuestro lugar, fue maldito como serpiente y llevó nuestro pecado. Inclina tu cabeza y vamos a Dios en oración.